Bueno, pues este es el segundo vídeo. Eh, me río porque no sé si habrá un tercero, espero que no. Lo más importante, nos habíamos quedado en la rima 66, en la estructura interna, que habíamos dicho que había dos estrofas que con sus interrogaciones retóricas nos daba un poco lo que eran los temas y también la estructura interna, que también la vamos a dividir en dos grandes partes. Eh, Empezando, por ejemplo, con la primera, ¿eh? Todo lo que puedo decir de ella es que el autor Becker empieza como a pensar, a rememorar desde el momento de su infancia, nacimiento, ¿vale? Y hace un recorrido hasta el presente, ¿de acuerdo? Un presente que luego pasaremos al futuro en la segunda estrofa. Solamente va a recordar en esta primera parte de la estructura, que estamos en la primera estrofa, lo único que va a haber en el presente, ¿no? Es, por ejemplo, el tema de que recuerda pues los pies destrozados, veo aquí los pies ensangrentados, o el alma hecha a jirones, o sea, un alma destrozada, el cual pues todo por sufrimiento, todo es por sufrimiento. Así que tiene un tono totalmente de diálogo un poco oscuro. Bueno, estamos ante un diálogo reflexivo, ¿no? En sí, el yo poético empieza con un monólogo, pero se convierte en un tono, o sea, adquiere un tono dialogado un poco oscuro, debido, como podemos ver, por ejemplo, en el verso 2 y en el verso 10, los verbos que están en imperativo singular, como es el verbo, hemos dicho en el verso 2 busca y en el verso 10 cruza. Entonces, estos verbos hace que adquieran ese tono dialogado apagado, ¿no? En el que el lector se sumerge en este poema. Gracias a que Becker comparte con nosotros intimidades y confidencialidades, eh, que se supone que ya conocemos de él, ¿no? Sobre todo en esta primera parte de la estructura, eh, habla básicamente de, bueno, adentramos varias palabras, ¿no? Dentro de... Hay un campo semántico en el que todas las palabras o todos los recursos a los que se refiere es referido al campo semántico del dolor, para concretar. Eh, Así, por ejemplo, tenemos sobre todo el dolor del alma, ¿no? Que la tiene, por ejemplo, como dice, alma hecha jirones, o sea, hecha añicos, destrozada, ¿no? Eh, Causas que generalmente vamos a imaginarnos, ¿no? Porque conocemos ya los desengaños, los fracasos, también los reveses, a los cuales lo alude con una metáfora, la llamada zarzas agudas. Esta es una metáfora que se refiere sobre todo a las experiencias negativas que ha tenido Becker. Estas experiencias negativas con las que se topa, ¿no? Y luego, pues, también hay otra metáfora, por ejemplo, en el primer verso que dice: el más horrible y áspero de los senderos busca,
está hablando claramente de un poco el horrible y áspero camino de que lo llevó a su vida, que no fue para nada reconocida, eh, que fue sentimentalmente muy turbulenta, con infidelidades, con una pobreza económica y sobre todo y ante todo un no reconocimiento artístico a lo que valía Becker, ¿no? Como poeta en su propia época, pues no lo apreciaban. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a la segunda parte. ¿A dónde voy? Pues ya mira al futuro, que lo va a intuir, eh, o se lo va a imaginar. Eh, por ejemplo, vemos como tenemos los páramos, palabras como valle, piedra, ¿no? Hasta que llega a la última palabra de la segunda estrofa, que es tumba, en el que solo hay olvido, soledad y eternidad, una eternidad fría, ¿no? Como es la muerte y como si después de la muerte pues no hubiera nada más, sin ni siquiera esperanza, ¿no? Eh, Bien, pues voy a continuar con las siguientes figuras retóricas de esta segunda parte de la estructura interna, ¿vale? Bueno, pues una vez introducida un poco el segundo tema o subtema que corresponde con la segunda estrofa, ¿vale? Que lo he dicho antes, en general, ¿no? Lo que es toda la rima, están muy presentes los temas de la soledad, del olvido, el abandono, la muerte. ¿Cómo podemos ver todos esos temas aquí reflejados? Pues obviamente pues por la calidad que tiene Becker, ¿no? A la hora de haber hecho esta rima, por ejemplo con los sustantivos, ¿no? Donde vemos reflejado todos esos sustantivos, ¿no? Pues bien, por ejemplo, en la segunda estrofa tenemos los páramos, el valle, la piedra, el olvido, la tumba, ¿no? Y todo esto, toda esta sustantivos es lo que le da, sin tener que decir mucho más, nos expresa todos estos temas o alusiones a los que se refiere el autor. O sea, soledad, olvido, abandono y muerte, ¿no? Existe también lo que es lo que os referí antes de cernuda. Tenemos que fijarnos en el verso 15, en el que dice donde habita el olvido, ¿no? Esto es una metáfora personificada, que es una imagen de lo que es la extinción eh, total, pero expresado de forma que extremece, ¿de acuerdo? Esta metáfora personificada, donde habita el olvido, es donde yo quería contaros antes de que Luis Cernuda, que perteneció a la generación del 27, escribió en el año 1934 un libro, no en honor, pero sí debido a esta rima y en este verso a Becker. Al ser de la generación del 27 y dentro de su etapa autobiográfica y dentro de lo que era, porque Cernuda tuvo varias etapas, ¿no? Y tuvo una que fue de poesía experimental y autobiográfica, ¿de acuerdo? En el que al ser publicado en 1934, él se encontraba en una etapa de su vida, Luis Cernuda, también este libro de Donde habite el olvido trataba temas del amor, del desamor, del olvido, de quién los iba a recordar, ¿no? Apoyando un poco a este verso tan espectacular de Becker.
y sobre todo porque trataba de la filosofía de la soledad. Luis Cernuda en este libro de poemas, en la cual también se sentía que quién lo iba a recordar, en fin, muchos de los temas de Becker. Pero sí, bueno, vamos a cortar de Luis Cernuda, era un guiño, y nos vamos con lo que es la adjetivación. Bueno, la adjetivación es un recurso que ha hecho Becker a lo largo de la rima, que le da pues una gran belleza. Por ejemplo, en la primera estrofa, por ejemplo, los adjetivos, por ejemplo, que acompañan a los sustantivos, por ejemplo, al camino horrible y áspero, pies ensangrentados, eh, la roca es dura, la zarza aguda, ¿vale? Habla del sufrimiento y acompañan y complementan perfectamente a sus sustantivos. Entonces hace que se convierta para el lector en imágenes visuales, ¿no? En el que podemos, al leer la rima, visualizar su sufrimiento. Y en cambio los adjetivos en la segunda estrofa eh, son un poquito adjetivos subjetivos, ¿no? Y también un poco también conceptuales, ¿no? Y, y que va a hacer que el lector ya no sea que tenga en su cerebro, ¿no? Lo que es una imagen que pueda visualizar, ¿no? Eh, lo que ya para él era el camino de la soledad, la desolación y la muerte, ¿no? Sino también se refiere a lo que es el tacto, también referidos a imágenes sentimentales de sus sentimientos, ¿no? O sea que nos hace eh, imaginarnos todo esto de forma muy clara, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos adjetivos, ¿no? Conceptuales, por ejemplo, los páramos sombríos y tristes, valle de eternas, o sea, el valle o, bien, más bien las brumas eternas y melancólicas, piedra solitaria, y ya lo que es el fin, ¿no? Que sería la tumba, ¿no? Que es donde habita el olvido con esa metáfora personificada, ¿no? El caso es que, como he dicho, evoca lo que es la soledad, la desolación, y por el fin, con esa tumba, es el final, la muerte. Entonces, desde luego, Becker, con estas, aparte de adjetivaciones, sustantivos, metáforas, metonimias, interrogaciones retóricas, simbolismos, hay bimembraciones, hay encabalgamientos, hay hipérbatos, hay encabalgamientos, adjetivos. Bueno, creo que me he repetido. Bueno, todo esto es para muy emocionantemente deciros que eh, Becker alcanza la perfección con todas estas figuras retóricas, porque es que se siente como una musicalidad casi fúnebre. Por eso al principio dije que era uno de los poemas más bellos y sería vulgar decir importante, ¿no? Pero ya lo dije al principio, de los más bellos, estremecedores, te hace sentir lo que él siente, tanto visual como que parece que lo ves, que parece que lo puedes palpar, que lo puedes sufrir y sentir, ¿de acuerdo? A eso es todo lo que me refería. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente parte. Bueno,
Y creo que ahora toca quizá la parte más complicada, pero vamos a echarle un poquito de corazón al tema, o sea, a esta rima, ¿de acuerdo? Que merece la pena. Bien, bueno, deciros que el yo lírico de Becker está muy presente en toda la rima, tiene mucha subjetividad, eh, mucho intimismo y sentimentalidad, porque, bueno, incluso hasta un poco de rebeldía y libertad, se expresa con rebeldía y libertad. Hay, sobre todo, el uso de elementos de la naturaleza. ¿Por qué es subjetivo? Porque es como él quiere transmitirnos el cómo se siente él, desde su punto de vista, quizá porque estaba llegando a su última días de vida, su enfermedad, como he dicho antes, todos esos reveses que expresaba con lo de las zarzas agudas, ¿no? Todas las complicaciones, infidelidades, desamor, desolación, desesperación. eh, por lo tanto, es subjetivo en ese sentido, pero que, como ya lo conocemos, gracias a estos adjetivos, metáforas y, como he dicho antes, hace que el lector, o sea, nosotros somos sus cómplices, que podemos visualizarlo, sentirlo e imaginarnos cómo se sentía, ¿no? Eh, con respecto a, le importa muchísimo más para romper los cánones de la época, por eso me refería, es un poco de rebeldía y de una exclamación a la libertad, porque utiliza todas estas figuras retóricas que antes he comentado, ¿no? Que no eran muy aceptadas por la época, ¿no? De ahí su falta de reconocimiento, pero yo creo un poco como que le daba igual, ¿no? Era su firma, era su forma de escribir poesía y es lo que había. Bueno, el tema del intimismo, obviamente, es que está hablando de su yo, de dónde viene, cómo ve su presente, ¿no? Que es totalmente sufrimiento, sobre todo de su alma, ¿no? Como decía, hecha jirones, ¿no? Y para que nos podamos imaginar el camino que ha estado recorriendo, horrible, áspero, los pies ensangrentados, porque andaba como descalzo, me lo imagino, en rocadura, con el alma destrozada, el alma, ¿no? Y en las zarzas agudas, con todos esos choques, ¿no? Que se encontraba, ¿no? Y luego también la segunda estrofa, pues ya de ahí la subjetividad también, el intimismo y el sentimentalismo, ¿no? Es que ya lo que quiere es que se intensifica de manera oscura y terrible, ¿no? Que por eso es un monólogo, pero llega a ser como un diálogo, ¿no? Hacia nosotros, casi que le vamos a dar respuesta, eh, aunque no nos, bueno, sí nos escucha, ¿vale? Pero le damos respuesta un poco a lo que él nos quiere expresar. Eh, por lo tanto, juega un poco con la sensibilidad y nos hace ver con todos esos adjetivos o sea, conceptuales o sustantivizados, ¿no? Y que además llegarían a ser epítetos, ¿no? Y llegaría a ser incluso hiperbólicos, ¿no? Porque es una exageración hasta el extremo, ¿no? Como esa metáfora personificada, era una imagen de la muerte en extremo, ¿no? Eh, pues nada, sobre todo la época, en esta época, ¿no? La utilización de los elementos naturales, como hemos visto tanto en la primera estrofa como en la segunda, vemos que es reiterativo y que se aferraba mucho a utilizar elementos de la naturaleza para enriquecerlo con estas figuras retóricas y estos adjetivos y perfectamente podemos imaginarnos cómo se encontraba de olvidado, abandonado, de su soledad y cómo se dirigía hacia la muerte, ¿no? Que no sabía, en cierto modo,
Si prefería estar muerto y dejar de sentir o estar vivo y ser olvidado, ¿no? Por eso habla de los páramos que cruza, ya es el camino hacia la muerte, ¿no? De eternas nieves, de eternas melancolías, brumas, ¿no? Ahí estaban también los llamados hipérbaton, ¿no? En el que cambia el orden sintáctico de la oración, de las frases, ¿vale? De la rima, perdón. Donde esté una piedra solitaria, eso ya es una descripción desgarradora y dolorosa de la muerte, ¿no? Eh, Desde un punto de vista más bien existencial, ¿no? Que comenté antes, eh, que era un poco como desde que nacemos con dolor, venimos a esta vida para sufrir y que solamente quizá se descanse con la muerte, que también puede llegar a ser doloroso y el temor a la muerte, ¿no? Eh, pero claro, yo decía, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Eh, Porque luego decía que quizás después de la muerte quedaría en el eterno olvido, ¿no? Donde habite el olvido, ahí estará mi tumba. Es profundo esto, ¿eh? Bueno, yo voy a beber un poquito de agua. Mi conclusión final, para que os pueda ayudar un poco, es deciros que es cierto que tenemos que venir a esta vida sí, venimos a sufrir. Hay muchos reveses, no sale todo como quisiéramos, pero es que no podemos. Lo que yo creo que le faltaba a Becker era tener fe. Porque siempre tengo una frase que me recorre mi memoria, o sea, me recorre mi cerebro constantemente y mi corazón, ¿de acuerdo? En el que obviamente hay personas que se creen que son inmortales, pero no, todos vamos a llegar a la muerte, somos mortales, pero muchos desconocen que existe la eternidad, sí somos eternos. Becker aquí dice que donde habite el olvido, ahí estará su tumba. Yo creo que cuando lleguemos a nuestra tumba, las personas que quedan aquí, ¿de acuerdo? Son las que nos lleven en el corazón, nos recordarán, de hecho se quedarán sufriendo. Pero el hecho de llegar a la muerte, y es un tema escabroso porque a todo el mundo le da miedo, lógicamente a ninguno nos gusta, pero no es el final. Al fin y al cabo, yo creo que le faltaba un poco de fe a Becker en tener la esperanza de que después de la muerte viene lo mejor. Es que esta tierra y todas sus extraordinarias maravillas naturales, ¿no? eh, están para disfrutarlas. Y obviamente el camino en esta vida de sufrimiento es difícil lo que os voy a decir, hay que aceptarlas. Cuesta mucho trabajo, pero hay que aceptarlas y de la mejor manera posible. Pero para eso no nos podemos quedar cogidos a lo material, agarrarnos a todo lo material que tenemos aquí. Eh, a veces no lo entendemos, pero yo creo que es que nos falta buscar, nos falta abrir nuestro corazón y nos falta encontrar, pero sobre todo buscar, ¿vale? A mí lo que me sostiene básicamente es Dios, Jesús, que nos prometió que después de la muerte íbamos a ser eternamente felices.
Y esa oferta o esa invitación es para todos, 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 ¿no? Lo que pasa que hay que buscarlo y hay que conocerlo bien y hay que abrir mucho nuestro corazón y hay que pedirle porque es que nos quiere un montón, pero a todos, ¿eh? Y si por él fuera, a todos, 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 después de la muerte, nos prometió la vida eterna y la vida eterna es una maravilla, tiene que ser una maravilla. No puedo decir lo que es, pero sí puedo deciros que tengo la fe y la esperanza de que esta vida obviamente tiene muchos problemas, muchos sufrimientos y la verdad es que duelen bastante y encajarlos pues también cuesta mucho trabajo. Pero bueno, yo os invitaría a que hay esperanza, hay que abrir mucho el corazón, no os neguéis de primeras, porque Jesús está ahí para que todo el mundo lo conozcamos, ¿no? Y es que Él es el camino, si es que si realmente lo pensamos y tenemos fe, pero claro, para llegar a ese grado hay que primero acercarse a él, ¿no? Y escucharlo, y, porque dice muchas cosas en su evangelio. Y si hay mucha gente buena que te da ejemplo y que te ayude a conocerlo y formas parte de la familia, de esa familia, ¿no? De él, y abres tu corazón y tal, sientes una paz interior que no la encontramos a lo mejor, o sí, la encontramos, pero nos equivocamos. Buscamos diversiones, ya lo he dicho otras veces, materialismo, compras, viajes, fiesta, que sí, que todo esto está hecho también para que lo disfrutemos, obviamente, todo lo tenemos que disfrutar, pero sin poner todo nuestro corazón en eso solamente. Entonces yo creo que a Becker le hubiera faltado quizá alguien para no sentir esta desolación, tanta soledad, tanto miedo al olvido, a la muerte. Becker, que no te olvidamos, no lo entiendes. Fíjate, escribiste esta rima y te creíste que te teníamos ya olvidado. Y no es así. Mira, yo me enamoré de ti, de tus rimas, y aquí estoy haciendo que en el siglo XXI más gente te conozca. Pero que te faltaría, hay una mosca. Dicen que en la televisión siempre hay una mosca. Que te faltaría en este momento, sé que estabas desesperado, solo, desolado, angustiado. Te hubiera faltado un poco de fe, alguien que te hubiera dicho Gustavo Adolfo Becker, no te preocupes, que lo peor no es la muerte. Si es que viene lo mejor, hay una mosca horrible. Lo mejor es la eternidad, que nos lo prometió Jesús, y teniendo esperanza y fe, abriendo nuestro corazón, pues se llega a sentir que es verdad y, y que más allá de la muerte no habita el olvido, todo lo contrario, es la felicidad plena. Ya no estamos con esta vida sufriendo ni nada, es necesario pasar esta vida con sufrimientos para llegar a esa prometida eternidad, que creo que es lo mejor al final de la etapa nuestra de esta vida aquí en la Tierra, ¿vale? Entonces, por eso no estaba muy de acuerdo con lo que Becker decía, ¿no? Del tema de siempre sí, rodeado de sufrimiento y tal y cual, y que cuando ya llega la soledad y el olvido, ¿no? Que es la tumba, ¿no? Que es la muerte, y es olvidarnos para toda la eternidad. Pues no, Becker, no. Existe la eternidad y seguro que estás allí disfrutando de lo lindo, seguro. Y te habrás dado cuenta, aunque no hayas dejado este legado tan precioso, que estás feliz, no sufres,
no estás angustiado, no estás desolado, se te ha reconocido, no a lo mejor en el momento que tú querías, pero sí a día de hoy, tu trayectoria artística y poética, y seguramente que estás con el amor de tu vida y con tus padres y bueno, y a lo mejor riéndote porque me estás oyendo ahora decir todas estas cosas y dirá, bueno, está loca. En fin, yo lo creo así, yo creo que Becker se equivocó, pero lo expresa sencillamente, hay unos paralelismos impresionantes desde donde viene, hacia donde él va y como él en ese momento se sentía, ¿no? Y Cernuda, esa alusión a donde habita el olvido, es también una maravillosa colección de poemas en el que todos podéis acceder perfectamente y veréis cómo hay mucha similitud con Becker. Fue un guiño de este autor a Becker y bueno, pues nada más. Solo deciros que por muy perdidos que os encontréis, eh, hay mucha gente buena, de verdad. Hay gente que te puede ayudar un montón. Y bueno, pues que no descartéis del todo esta oferta que os digo, ¿no? De conocer mejor la figura de Jesús y ya está. Y no, no voy a ser monja para nada, ¿eh? Para nada. No es incompatible tener fe, esperanza y la seguridad de que me quiere con locura Jesús y sí, me hace pasar por momentos muy, muy, muy duros, pero yo creo que no estaría aquí ahora mismo haciendo este vídeo para todos vosotros con esta integridad si no es por su ayuda, la verdad. Así que nada, deciros que perdonéis el haber tardado tanto, me perdonáis, parece que me he liado un poco con este poema, quería hacerlo también y cuando mejor lo quiero hacer parece que me sale peor. Suscribiros, pasáis el enlace a quien quiera conocer a Becker y bueno, aprender un poquito más a través de sus rimas, a través de lo que yo os pueda ayudar y sobre todo lo que más me gusta es poder ayudaros y abriros pequeñas luces así en vuestros cerebros para que, bueno, comprendáis mejor las rimas de Becker. Así que nos vemos en el próximo vídeo, espero no tardar mes y medio en editar el nuevo vídeo de la rima número 67 de Becker. Bueno, por aquí os espero que os haya gustado y muchos besos para todos y para repartir. Nos vemos en la próxima rima. Chao.